Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, para hacer un balance de actividades dentro de la Fuerza Armada, así como también sus operaciones de apoyo a la seguridad pública en el país, entre otros temas importantes que vamos a aprovechar a abordarlo con su presencia. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, gracias, Ernesto. Un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizan y quiero enviar un saludo especial a todos los miembros de la Fuerza Armada en situación activa o en situación de retiro, particularmente aquellos que se encuentran cumpliendo misiones en el exterior. La Fuerza Armada es una institución fundamental para el Estado salvadoreño, es su brazo armado y la población salvadoreña tiene una gran confianza en nosotros. Todas las encuestas de opinión dicen eso. La Fuerza Armada está en el corazón de los salvadoreños y esto es por el trabajo que nosotros hacemos. Por eso nos tienen confianza. Interesante porque va a ser punto de honor para analizarlo precisamente desde ese punto de referencia que las encuestas últimas en el marco de los 3 años de evaluación del gobierno actual hicieron y ponderaron precisamente el rol de la Fuerza Armada. Será muy interesante. Bueno, y a propósito, la semana pasada, en su informe de labores, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, calificó a la institución armada, ¿verdad?, junto con ese apoyo importante que se le da a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad, como una pieza fundamental para mejorar los niveles de seguridad y tranquilidad que la población merece. Eso fue uno de los aspectos de los cuales él hizo mucho énfasis durante su intervención. Por cierto, también recogemos algunos elementos importantes que vamos a aprovechar, analizar con la presencia del jefe de la cartera este día, y es que recién se conoció que la depuración que la institución ha desarrollado desde los últimos 5 años, dando de baja alrededor de casi 600 elementos militares vinculados con organizaciones criminales. Vamos a hablar precisamente también de eso, un balance de las acciones en tareas de seguridad, como también aspectos vinculantes a la actividad política y judicial de nuestro país. Me voy contigo, Lorena Melara, para que nos puedas dar elementos importantes que van a sumar a este análisis que vamos a tener con el ministro de la Defensa este día. Adelante. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti y para el ministro de Defensa, institución que, como ya lo mencionabas, ha jugado un rol importante en tareas de seguridad, sobre todo en este 3er año de gobierno. Y un ejemplo de esto es el Batallón de Fuerzas Especiales, conformado por 400 elementos de la Policía Nacional Civil y 600 de la Fuerza Armada. Veamos. Mexicanos es el municipio más reciente con el despliegue de unidades especializadas. Más de un centenar de elementos con una misión específica. Toda una operación establecida a escala territorial. Segundo, vamos a dejar establecido un equipo multisectorial, interinstitucional, que va a estar bajo el mando de nuestro gobernador departamental. Medidas extraordinarias con refuerzos humanos y económicos, como la contribución especial, que con reformas busca asignar $10.1 millones al Ministerio de Defensa. En total, para control y represión van destinados más del 61%, específicamente el 61.4%, el 37.2% para prevención. Filtros para transparentar desde el uso de recursos hasta las políticas a ejecutar es la demanda en medio de polémicas como la tregua entre pandillas, en las que se ven envueltos ex y actuales funcionarios. Ernesto, otra de las exigencias es la depuración interna que deben tener las instituciones para que los malos elementos no afecten el compromiso que tienen con el país. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, van a ser elementos que van a sumar al análisis que vamos a tener con nuestro invitado de hoy.
Aprovecho para exhortarles a que participen y podamos interactuar a través de las redes sociales. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles, muy disponibles para que ustedes puedan participar. Las disculpas del caso, un poco de afección en la garganta, por esa razón vamos a hacer el esfuerzo para poder desarrollar bien nuestra entrevista con nuestro invitado. La señal en vivo, para que usted la tenga en su teléfono móvil, en su teléfono inteligente, usted búsquenos en Facebook Live por la cuenta Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio. Ahí puede compartir esa señal con todos sus contactos y de esa manera también poder interactuar a través de este canal cibernético. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme, ministro. Antes de iniciar con el balance de acciones militares y sobre todo también esas tareas de apoyo que ha dado el Ejército a la Policía Nacional Civil, me gustaría despejar dudas que están relacionadas precisamente con su antiguo cargo como ministro de Seguridad y sobre todo cuando recientemente, a raíz de la captura de el director de centros penales, Rodrigo Hernández, se hablaba precisamente y se cuestionaba el tema de las cárceles, cómo funcionaban. Me gustaría que desde esa perspectiva me comentara usted, cuando fungía como ministro de Seguridad, cómo funcionaban las tiendas carcelarias. Sí, mira, las tiendas carcelarias funcionaban con mucha discrecionalidad. Yo recuerdo que, si no recuerdo mal, en el año 2010 se presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que se examinara un proyecto de ley para administrar las tiendas, pero eso no prosperó. Tengo entendido que últimamente el ministro Ramírez Landaverde ha llevado otro proyecto. Entonces, las tiendas funcionaban en una forma bastante discrecional. Solamente habían algunos manuales de funcionamiento de las tiendas y con eso se operaba. Para darte un ejemplo, cuando nosotros recibimos las tiendas en el año 2009, y hablo de nosotros porque yo formé parte del gabinete del presidente Funes en esa época, recibimos con una deuda de $400,000 las tiendas. Y esto no estoy diciendo de que era por mala administración, porque también se recibió una planilla de más de 300 empleados que se pagaban con los fondos de las tiendas. Y siempre esos fondos se utilizaban para resolver problemas de caja chica que tenía la Dirección General de Centros Penales y también se utilizaban para dar soporte a las oficinas de inteligencia que funcionaban en los centros penales. Inclusive muchos túneles que se encontraron, mucho armamento que se descubrió en las requisas en esa época estaban fundamentadas por el funcionamiento de estas oficinas de inteligencia y que eran nutridas con los fondos de las tiendas institucionales. Entonces, es decir, las tiendas institucionales han estado funcionando en los centros penales desde hace más de 50 años en una forma no regulada. Además, esas tiendas institucionales no funcionaban con fondos del Estado. Eran fondos propios. Eran fondos propios de las tiendas. Es decir, compran y ellos mismos se digamos, se reabastecen. Sí, se administran. Se administran, ¿no? Ellos se administran. Se reabastecen, perdón. Sí, y ponían a la disposición del director de centros penales las ganancias que ellos tenían y él decidía, en función de la reglamentación, de la poca reglamentación que había en ese momento, cómo se iban a gastar los dineros. Pero esa no es una novedad, eso viene desde tiempo. A ver, ¿qué podemos entender por el término discrecional? Es decir, ¿el director de la cárcel era el que tenía ese control de ese dinero? El director de la cárcel tenía un administrador de tiendas institucionales y él decidía cómo se gastaban esos fondos. Y normalmente los ministros de Justicia y Seguridad nunca nos involucramos directamente en la administración de las tiendas, puesto que no eran fondos del Estado. Es decir, Corte de Cuentas no llegaba a supervisar el funcionamiento de las tiendas, porque no eran fondos del Estado. Entonces, o sea, pero era un negocio privado entonces. Era un negocio privado que ¿Y servía... ¿Quién era el dueño de ese privado? La administración de penales y
allí trabajaban algunos privados de libertad, pero eso ha sido durante mucho tiempo, ¿entiendes? Así funcionaban las tiendas. Y así han funcionado hasta recientemente que se está haciendo, digamos, una reforma. No obstante, siempre hubo un registro, había una supervisión interna del funcionamiento de parte de los mismos centros penales, pero, como te digo, con mucha discrecionalidad. Si estaban en manos de públicos, ¿por qué no eran auditados por la Corte de Cuentas de la República, ministro? La ley no lo permite, no les faculta, no entra bajo esa No, la Corte figura. de Cuentas de la República solo supervisa Fondos públicos. fondos públicos, así es. Fondos del erario, ¿no? Sí. Y no era ese el caso. Ahora, el otro aspecto que me llama la atención es, bajo esa figura que usted nos explica de discrecionalidad que tenían ellos, en este caso los responsables de los recintos carcelarios, de alguna manera es mucho dinero el que se administraba. Entiendo que era, según, alrededor de 5 millones de dólares, 7 millones de dólares al año. Es un gran dineral. Claro, cuando tú juntás los 19 centros penales y todas las tiendas, al final te suma eso. Pues partimos de un mercado cautivo también, sí, ¿no? Sí, así es. Pero, como te digo, eso así ha funcionado durante toda la vida en los centros penales. ¿Nunca le llamó la atención que esa discrecionalidad podría llevar a otros niveles de corrupción o de sospecha de corrupción, ministro? No, yo no sé si fue, digamos, falta de visión o ingenuidad, pero yo creo que la mayor parte de ministros que pasamos por allí, como estos no eran fondos del Estado, entonces dejábamos que funcionara de esa manera. Y cuando yo pedí explicación qué se hacía con esos dineros, me enseñaron una planilla de más de 300 empleados que estaban trabajando en centros penales. Algunos eran especialistas, psicólogos, sociólogos, personal administrativo, personal de limpieza. Y yo sabía que cuando había un problema, por ejemplo, que se rompía una tubería en un centro penal y había fuga de aguas o habían problemas de carácter eléctrico, de ahí se tomaban los fondos en forma discrecional de parte del director de penales y solucionaba el problema. Es decir, nosotros no nos involucramos. Es que, mira, era bien difícil. El ministro de Justicia y Seguridad es el conductor político estratégico del Ministerio de Justicia. Entonces, no se va a ir a meter a las tiendas institucionales, ¿verdad? Él recibe reportes de los directores y estos a su vez de los administradores de la tienda. Entonces, no era un tema que a nosotros nos interesaba. Ir a ver si se vendían churros o no, como yo lo decía recientemente. Sí, así es. A ver, entonces se cumplía el acto de que las ganancias iban para beneficio interno siempre de la administración carcelaria. Eso es lo que nosotros entendimos siempre. Y por eso no hubo necesidad de, digamos, indagar más sobre esa administración. Mira, si nosotros como Estado hubiéramos invertido allí, yo era responsable del manejo de esos fondos, pero no. Hubiese estado la Corte para... Hubiese estado la Corte. A ver, el término de inteligencia carcelaria, ¿era lícito o no el pago entonces también de ese fondo, haciendo uso de estos recursos? Bajo la perspectiva de que había mucha discrecionalidad en el manejo de esos fondos y ante la necesidad de darle sostenimiento a la oficina de inteligencia de centros penales, a nosotros nos parecía correcto. Es que no había un fondo para mantener esas oficinas de inteligencia. Tú debes de saber que la información más importante de inteligencia que se ha obtenido y se sigue obteniendo para combatir las estructuras criminales sale de la información que da la Oficina de Inteligencia de Penales. ¿Y esa está activa? Está activa todavía. Ahora, yo en este momento ignoro si todavía se sigue administrando esta oficina con fondos de la tienda o ya se incorporaron fondos del Estado en forma oficial para que esta oficina funcione. ¿Qué impresión le dio a usted la captura del director de centros penales, ministro? Bueno, Rodil Hernández. En realidad me dejó muchas dudas. Primero, en el momento político que se hizo la captura. Y segundo, yo siempre he tenido un buen concepto de Rodil Hernández
aunque él en mi administración no fue director de centros penales, pero siempre había sido una persona trabajadora y honrada. ¿Él fue subdirector? Al menos según tipifica la acusación, fue en un periodo en el que usted, pero sí estaba digamos, en el que sucedieron los hechos, no estaba usted como ministro de Seguridad, ¿no? No, con Rodil, digo, si hay alguna cosa que se le imputa a Rodil en este momento, ¿verdad? Que yo te digo, yo tengo mucha confianza en la honestidad de Rodil, pero si hay hechos que se le imputan, no fueron durante mi administración, porque él asume la dirección de centros penales cuando yo dejo el Ministerio de Justicia y sale Nelson Rauda. Pero él era subdirector de centros penales. Él era subdirector de centros penales, pero normalmente el ministro se entiende nada más con el director. ¿No lo elige usted? No, no lo elijo yo. A ver, ¿qué le pareció también todo el proceso en el que de alguna manera se le vinculaba o se le quiso vincular precisamente con su persona? Bueno, mira, lo que pasa es que yo soy un funcionario público, estoy al frente del brazo armado de la población salvadoreña, que es la Fuerza Armada, y me convierto en un blanco político. Y alrededor de mi liderazgo dentro de la Fuerza Armada, hay gente que no le conviene que yo esté al frente de la institución armada y por lo tanto soy objeto de ataques de carácter político. Y por lo tanto se genera mucho morbo en relación a las actuaciones del ministro de la Defensa y en esa época del ministro de Justicia y Seguridad también. A ver, se dice de que de ahí salía el dinero precisamente para que ya en la etapa de la tregua se financiara, digamos, este proceso muy cuestionable. Mira, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Sí, porque nunca se ha comprobado eso, ¿verdad? Es cierto que en centros penales habían 2 o 3 empleados que trabajaban en una de las oficinas que manejaba Raúl Mijango. Y es que hay unas cosas que la población no sabe. Cuando escuchan hablar del término tregua, ¿verdad? Que para la administración del presidente Funes era un proceso de pacificación y la tregua era un elemento de esa política. La gente piensa de que nada más eso tenía que ver con que las pandillas o los barrios no se mataran entre ellos, que eso tenía que ver nada más con evitar que esos jóvenes que pudieran haber estado involucrados en actos criminales dejaran de matar, y no era así. Fíjate que nosotros en esa época ideamos paralelamente una operación de inteligencia. Entonces infiltramos elementos de inteligencia, entre los cuales destacan 2 policías, que por cierto se cometió un error en darlos a conocer a ellos porque los comprometen. Hoy se van a convertir ellos en blancos de las pandillas, porque ellos estuvieron a la par caminando en ese proceso y nos estaban dando información periódicamente a la policía. Yo recibía los informes de la policía y también del organismo de inteligencia del Estado de todo lo que estaba aconteciendo en ese proceso. Y así logramos perfilar una gran cantidad de organizaciones criminales relacionadas con el tema pandilleril. Y hoy me da mucha pena ver a estas personas que exponiéndose a través del trabajo de infiltración que estaban haciendo ellos, hoy están siendo juzgados por hacer un buen trabajo y siendo acusados de actividades ilícitas. Ellos eran agentes encubiertos y estaban pasando información. Mira, si casi todo el perfil que hay en este momento de estas organizaciones criminales salieron de toda la información que esta gente periódicamente estaba dando. A ver, ¿se desvincula usted por completo de esta llamada tregua?
¿Fue política de Estado o no? Me gustaría que depuráramos un poco eso, aprovechando este espacio, me voy a permitir hacer la pausa comercial y regreso para que hablemos de ese tema. A mí me gustaría contestarte esta Sí. pregunta. Yo tengo entendido que tú tenés una filmación. De lo que se maneja periodísticamente la tenemos, ¿sí? Lo que se maneja periodísticamente me gustaría que se exhibiera y después la comentáramos y te voy a dar la respuesta. Con muchísimo gusto, así será. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, porque se ve, ¿verdad?, que están cuidando todos los lugares. Estamos seguros nosotros. Para la seguridad de todos, me parece. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales. Recuerde el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Antes de continuar, recuerde usted que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre como a ti te gusta. Bueno, continuamos con el ministro de la Defensa, el general David Munguía Payés, haciendo un análisis antes de balance de trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, analizando unos temas que obviamente anteponen al ejercicio de la locación periodística de temas como, por ejemplo, el caso de las tiendas carcelarias y los fondos, quién los administra, y el otro tema que estamos ya en esta fase es el tema de la famosa tregua. Yo había dejado planteada precisamente esa pregunta. ¿Se desvincula usted por completo del tema de la tregua, como en algún momento se le señala, ministro? No, yo no me puedo desvincular porque nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo ha dicho el expresidente Funes, que nosotros abrimos el espacio para que la sociedad civil y algunos párrocos, la Iglesia Católica, representada por ellos en ese momento, empresa privada, organizaciones internacionales, el mismo Vaticano, apoyaran de que los jóvenes en los barrios nuestros que se estaban matando porque unos pertenecían a una pandilla y otros pertenecían a otra, no lo hicieran. Nosotros abrimos ese espacio y dimos facilidades a los mediadores para que realizaran ellos su trabajo. Y esto trajo como consecuencia la disminución de la criminalidad en ese momento. Este proceso, como tú lo vas a ver más adelante, fue un ejemplo para América Latina en disminución de la violencia. A ver, es un video que nos facilitan ustedes y que pone en perspectiva el papel que tuvo, en este caso, la OEA en este proceso. Claro. Sí. ¿Bajo qué esa figura, antes de entrar a eso, entra la OEA en este proceso de tregua? De observador y garante del proceso de pacificación del país. ¿Como política de Estado o no política de Estado? ¿Un esfuerzo de apoyo a estos grupos civiles? Después de que veamos esto, te voy a contestar la pregunta. Vamos a ver, veamos un poco y pongamos en perspectiva este video y luego, digamos, los cuestionamientos al respecto. Yo quiero solamente empezar diciendo que en los primeros tres meses del año, de este año, enero, febrero y marzo, se registró una cifra de muertos que es la mitad de lo que había ocurrido el año anterior en El Salvador. Y eso significó 515 jóvenes que no perdieron la vida en los enfrentamientos o en la comisión directamente de delitos. Hemos iniciado un camino, hemos iniciado en conjunto una acción que yo creo que no tiene parangón en la historia de nuestro continente. De pronto nos encontramos con la sorpresa
la grata sorpresa de que habían disminuido bruscamente las muertes en El Salvador hasta el punto que San Salvador salió de la lista de ciudades más violentas del mundo después de estar en tercer lugar. Estaba en tercer lugar y de pronto desapareció de la lista. La tregua entre las pandillas es solamente el comienzo. El cambiar la forma de vida de una cantidad importante de jóvenes y darles por una parte una esperanza, buscar una rehabilitación, promover la paz es una tarea mucho más compleja. Lo que estamos haciendo en San Salvador es sin duda de las cosas más significativas que estamos haciendo en el hemisferio en este momento. No hablamos de ella tanto como de otras cosas, pero esta tregua es una respuesta institucional, una respuesta cada vez más sólida al gran problema de Centroamérica, que es la violencia. Sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se realiza bajo la presidencia de la República de Panamá. Tengo el honor de ofrecer una muy cálida bienvenida a esta Casa de las Américas y a esta sesión al Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, General David Mujía Payés, quien junto con una distinguida delegación nos acompañan esta mañana. El gobierno salvadoreño no tiene como política sentarse a discutir temas con delincuentes ni con terroristas. Pero para resolver ese problema lo que hicimos fue abrir el espacio y dar oportunidades para que la sociedad civil y la Iglesia Católica realizaran este trabajo. Y la Iglesia Católica y la sociedad civil se reúnen con los líderes de las pandillas y logran un acuerdo de reducción de violencia entre ellos y también un acuerdo en detener la guerra. En el tema de violencia y reconciliación, ¿qué papel tendría el proceso que ya se inició con las bandas salvadoreñas? Eso es muy importante, bajar la tasa de homicidios, lo cual nadie puede, diría yo, pues criticar. Al contrario, hay que aplaudir. No hay que abandonarlo, hay que dejar eso como un logro, pero también hay que forzar a los líderes de las pandillas que también dejen de asesinar a la gente trabajadora, que también dejen de extorsionar, entre otros delitos. Pero usted entonces le daría continuidad a ese proceso que nació, que es el pacto de no agresión entre las pandillas, y lo ampliaría o propondría un proceso aparte. Ese pacto de pandillas con pandillas hay que darle toda la robustez legal, hay que darle todo el soporte ético, el soporte moral, el soporte institucional, para que realmente sea sostenible en el tiempo. Eso es fundamental. Pero aparte de eso, hay que hacer una ampliación de ese acuerdo para que no sea solamente un acuerdo que beneficie a las pandillas al no matarse entre ellos, sino que también vaya más allá y abarque al ciudadano trabajador. Ok, vamos a ver. Ahí hay muchos elementos de juicio que me ayudan un poco a entender y aclarar esta situación. Política, partamos de la pregunta que yo dejé planteada. Usted no puede vincularse de esta situación, como lo mencionó al principio, ¿no? Claro. No es política de Estado, pero sí es una facilitación para que organizaciones civiles lograran consolidar un acuerdo de estos grupos delictivos. Sí, era parte de una política de Estado, es decir, formaba parte de eso, junto con otros elementos que todavía se mantienen en vigencia, como la persecución del delito, la represión, como las reformas institucionales, la protección a las víctimas, la rehabilitación y la reinserción. Era todo un elemento de una política pública. Y te das cuenta que fue respaldado por
la Organización de Estados Americanos, quienes permanecieron aquí con un representante permanente, y luego venía el secretario de Seguridad multidimensional periódicamente a monitorear este proceso, que lo pusieron ellos como ejemplo en toda América Latina. Bueno, decía, esta es una respuesta institucional muy significativa en el hemisferio que se tenía, ¿no? Y por eso la estaban respaldando, según entendí. Es una respuesta institucional tanto de la Organización de Estados Americanos como era parte de la institucionalidad en el ámbito de la seguridad pública del gobierno del presidente Funes. ¿Por qué la Fiscalía opina todo lo contrario y la acusa y señala de que todo esto fue un acto, una cochinada, ¿no? Como lo dijo el fiscal. Bueno, primero quiero decirte que yo pienso que el fiscal fue muy irrespetuoso al tildar este proceso respaldado por una serie de instituciones, inclusive el Vaticano, como una cochinada. Porque ¿qué es cochinada? Cochinos. ¿Y qué son los cochinos? Cerdos. Entonces ha llamado así, con ese calificativo, a todas las personas que de buena fe estuvieron trabajando en este proceso. En su afán, él lo que pretende decir es que cómo es posible que el Estado facilite, arme, financie grupos directivos en el país. Entendería que eso es lo que está diciendo. No, pero y razón habría de pensarlo, y arme, ¿no? ¿De dónde arme? Si fue todo lo contrario. En esa época las pandillas entregaron más de 500 armas. Y mira, y aquí tengo, porque hay un mito y un ataque político en contra de ese proceso, que ha obviamente movido la opinión pública de tal manera que hoy hablar de este proceso es hablar del demonio. Aquí tengo, y lo pueden enfocar, el reporte de la División de Armas y Explosivos que recibió todas esas armas, donde dice claramente de que el 81% de estas armas estaban en buenas condiciones. Entonces, ¿cuál es la armamentización que se dio en esa época? Fue todo lo contrario. Si las armas se entregaron, ¿verdad? Pero esto, por algunos sectores de interés... Armas en buen estado. Armas en buen estado, eso es lo que dice el reporte. Bajo la presencia de autoridades de la OEA. Recuerdo que don Miguel Insulza estuvo ahí. Bajo esa presencia se entregaron. Posteriormente, estas armas fueron llevadas a la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía. Ellos las revisaron y estas armas, el 81% estaban en buenas condiciones. Incluso la autoridad fiscal busca criteriar para llegar hasta el expresidente Funes y su persona para poder de alguna manera desglosar responsabilidades en esto que él califica como cochinada, ministro. Sí, bueno, el fiscal no sé por qué hace eso, porque da la impresión de que les ha preguntado a los testigos si alguno de nosotros estuvo involucrado en actividades ilícitas y ellos han dicho que no. Les ha ofrecido criterio de oportunidad, rebajarles las penas y ellos todavía dicen que no. Entonces, ¿no será que no hay nada ahí? ¿Entiendes? Yo verdaderamente no sé por qué el fiscal actúa de esa manera. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Neto, porque yo estoy bien preocupado como ministro de la Defensa Nacional de la forma en que está operando la justicia en este país. Se están haciendo juicios mediáticos. Cuando la Fiscalía viene y expone los casos ante la opinión pública, les da la impresión de que todo lo que la Fiscalía está exponiendo ahí es cierto, y no es cierto. Si eso solamente es parte del proceso, luego vienen los argumentos de la defensa que nunca se exponen públicamente. Entonces, la opinión pública, una vez la Fiscalía expone en los medios de televisión, la radio y los periódicos, eso condena a las personas antes de haber seguido el proceso normal de juicios. Entonces, ¿qué sucede eso? Que esa gran presión mediática pone simultáneamente una gran presión en los jueces y a los jueces se ven intimidados para tomar decisiones apegados a derecho. Eso está sucediendo en este país y no debe suceder. ¿Es el caso suyo cuando se menciona de que detrás de todo esto está su persona, detrás de la tregua? No, es que nosotros, no yo llegué a la Organización de Estados Americanos, pues yo no me puedo desvincular de ese proceso. Inclusive la misma Fiscalía, ¿verdad? Aquí ha dicho en este caso que la tregua en sí no era un proceso ilegal,
Y eso lo ha dicho la Fiscalía, y allí nosotros estamos de acuerdo. Ellos dicen de que en el marco de ese proceso se cometieron ilícitos y que van a individualizar a aquellas personas que cometieron ilícitos. Ahí es donde nos quieren llevar a nosotros. Financiamiento, ¿nunca hubo una partida económica de financiamiento para ellos, ministro? Cero dinero para eso, ¿verdad? Y si no, ya hubiera salido a la luz pública. Es decir, con pruebas. Hay muchas especulaciones y, como te digo, hay muchos ataques políticos a este proceso. Pero esa es otra cosa. ¿Pero dónde están las pruebas? O sea, no hay pruebas, ¿entiendes? ¿A qué los llevó a ser facilitadores de ese proceso entonces? Si lo queremos ver, que no fueron los artífices intelectuales de eso. Te voy a explicar cuál fue la lógica de eso. En esa época, el 90% de los homicidios lo estaban cometiendo las pandillas. Teníamos un promedio de 14 homicidios al día. De esos 90% de homicidios, el 85% era entre la guerra de las pandillas. Se estaban matando los jóvenes. Entonces, la lógica era de que si deteníamos esa guerra, íbamos a bajar los homicidios, ¿entiendes? Pero hay gente que piensa lo contrario. Como las pandillas han ofendido tanto a la sociedad, la gente quiere que desaparezcan y que los maten a todos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? A más guerra, ¿verdad? Más muertes. Y las pandillas, ¿qué es lo que hacen? Cuando les matan a un pandillero, reclutan otro o reclutan dos y compran más armamento y la guerra se va espiralizando y por lo tanto la violencia también se espiraliza. Entonces nosotros en esa época pensamos de que era bueno apoyar esa labor que nos estaba proponiendo la sociedad civil con algunos miembros de la iglesia de detener esa matanza de los jóvenes en el país, porque se están matando. Todavía se están matando, pero la gente dice, bueno, como son pandilleros, que se maten, ¿verdad? Pero igualmente, para sostener esa guerra necesitan más dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo consiguen? De las extorsiones. Por lo tanto, se incrementan las extorsiones y las actividades criminales. Esa lógica fue la que nosotros quisimos detener y por eso apoyamos esta iniciativa. Y como nosotros como gobierno no nos podíamos involucrar, le dijimos, Organización de Estados Americanos, le interesa este proceso, ayude. Y nosotros le vamos a dar las facilidades. Ese fue el rol que jugamos el gobierno de ese entonces y el ministro de Justicia y Seguridad. Sí, es cierto. Mira, solamente te voy a decir una cosa. Nos acusan de cualquier cosa. A mí nunca nadie va a ponerme una prueba de que yo en algún momento me reuní con un pandillero, ¿verdad? Y que me puse a hablar y a negociar. En esa época nosotros queríamos detener las muertes y la violencia. Ese proceso no llevaba la intención de convencer a los pandilleros para que nos dieran votos, como se ha sabido últimamente. Iba a preguntarle eso, si esto fue parte también de una estrategia electoral que buscaba hacer quedar bien al gobierno del expresidente Funes frente a un tema de criminalidad muy fuerte. No, lo que pasa es que también es lógico pensar de que atacando la delincuencia y si se neutraliza y se bajan los índices, el gobierno obviamente va a tener un reconocimiento. El ministro tenía un reconocimiento, pero esa es una consecuencia no es la motivación de por qué hacer reducir la violencia y controlar la inseguridad en el país. Quiere decir que con esa lógica nuestro gobierno ha logrado disminuir a través de las medidas extraordinarias la violencia en este país y lo está haciendo nada más para conseguir réditos políticos. Puede ser una consecuencia de la eficiencia y el trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil con el apoyo de nosotros. Pero no es porque el gobierno esté buscando réditos políticos. Al gobierno de esa época lo acusaron de esa manera y posiblemente a este gobierno lo van a acusar. ¿Y ese papel de facilitador, qué tan, digamos, verificable fue para ustedes que no se cometieran algún tipo de aberraciones legales que en algún momento se les señalan al proceso? Por ejemplo, el fortalecimiento de estos grupos, el financiamiento de estos, el traslado de estos grupos, lo permisible de acciones de estos grupos allá. Seguimos hablando de esto cuando regresemos porque tengo un poco de compromisos de publicidad. No me cambie, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de nuestra señal en vivo, a través de Facebook Live para que usted nos sintonice
y pueda compartir nuestra señal con todos sus contactos. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, venimos con el tráfico y seguimos hablando sobre este tema y otros aspectos también muy interesantes de una noticia que por ahí circula sobre la llegada al país de contingente de marines norteamericanos que van a contribuir a combatir el crimen organizado en la región del Triángulo Norte. Vamos a conversarlo con el ministro de la Defensa para compartir un poco esta información, si es veraz o no es como tal. Vamos a la pausa y regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora con esta imagen interesante desde el Boulevard de los Héroes. Vamos a viajar desde el sector de la Universidad de El Salvador hacia lo que sería la parte del centros comerciales, ¿verdad? Zona peatonal, como lo estamos viendo en este momento. El tráfico está debidamente fluido, tenemos mucha neblina en el país, producto de las condiciones atmosféricas que están dominando la región, por lo cual se cree que vamos a tener mucha lluvia en el transcurso de las próximas horas. Así es que así está el tráfico si usted piensa transitar por el sector del Boulevard de los Héroes. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Y al verlos a ellos va como que le da un poco de seguridad a la gente. Sí, como que ellos brindan un poco de seguridad. Es bueno, pero una parte es que el problema que ha habido en la Fuerza Armada, que siempre ha habido filtración usted. Muy bien, yo los he visto en todas partes, lo he visto en Sonsonate y aquí andan caminando por todos los mercados y los veo presentes en los lugares públicos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho lo más que se pueda para poder despejar todas esas, digamos, preguntas que hay alrededor de este tema que ha salido nuevamente a relucir hoy en lo que respecta al tema de tregua. Si ustedes el papel como facilitadores lo fueron, ¿qué es lo que de alguna manera pudo haber fallado si es cierto que ese periodo en el cual ustedes fueron facilitadores permitió la robustez, el fortalecimiento de estos grupos delictivos? Bueno, pero es que eso no está probado. Esos son opiniones de carácter subjetivo. Mira, durante ese periodo que la gente le llamó tregua, nosotros como gobierno le llamábamos proceso de pacificación, obviamente que se cometieron varios delitos, pero igual se han cometido en todas las administraciones. Mira, cuando había la estrategia de mano dura, de mano súper dura, en los penales les cortaban la cabeza a los reos, jugaban fútbol con las cabezas de los reos, siempre habían teléfonos celulares y encontraban armamento en la dirección, en los centros penales. Bueno, hoy nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo con la Policía Nacional Civil para que no ingresen ilícitos a los centros penales. Y aún así, a principio del año, requisa Ciudad Barrios 125 teléfonos celulares. Hacemos otra requisa, un mes después, 65 teléfonos celulares. Mira, eso ha sucedido a lo largo de la historia aquí en este país, ¿verdad? Pero todas las pulgas se le quieren pegar a este proceso. Entonces van a juzgar a todos los funcionarios que han estado a cargo de estas instituciones porque han encontrado ilícitos. O los acusan de que permitieron que ingresaran. Si eso ha sido la lucha constante de las autoridades de impedir y nos ha costado. Hoy estamos teniendo mejores resultados con las medidas extraordinarias y han disminuido. Pero, y te vas a dar cuenta, y no solamente aquí, sino que en todas las cárceles del mundo sucede eso. Pero la gente que ha criticado este proceso acusa
que en esos años, los años de la tregua, nacieron las pandillas en el país y comenzaron a fortalecerse y que anteriormente no tenían armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Si esas armas que entregaron, te das cuenta que la mayor parte son fusiles, ¿verdad? Fusiles de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Visiblemente mojosos, poco usables, por eso es que se cuestionó muchísimo eso. No, es que mira, si todos los andan mojosos, todos los que estamos capturando en este momento están mojosos, pero hay una certificación de armas y explosivos de la policía que el 81% de estas armas estaban en buen estado. Entonces, mira, no hay que creer todo lo que se dice. Aquí en el país hay mucha polarización política y los éxitos de un gobierno son criticados por los opositores, ¿entiendes? En esa época estábamos teniendo nosotros éxito. Ahora, otra de las grandes mentiras. Sin embargo, veía ahí la declaración de lo que en aquel entonces era el candidato presidencial de Arena, el doctor Norman Quijano, haciendo una valoración con la entrevistadora, entiendo que ella es de la BOA, si no mal no recuerdo, de La Voz de los Estados Unidos, donde deja entrever y avalar un poco el proceso, cómo se estaba llevando a cabo, ¿no? Sí, es decir, ese era un tema de campaña en la época que era candidato el diputado Norman Quijano. Y, claro, los candidatos a la presidencia tenían que tocarlo. Y él prácticamente le da el aval al proceso, pero dice que hay que hacerle otras cosas, que hay que mantenerlo, pero hay que mejorarlo. ¿Entiendes? En esa época todo estaba bien. A ver, la perversidad comienza por todas ese tipo de, digamos, de señalamientos, ingreso de celulares, ingreso de televisores tipo plasma, traslado de aquellos grupos de peligrosidad a otros centros de carcelarios menos rígidos. Todo eso se llevó a cabo. Mira, si todo eso se ha llevado a cabo durante toda la vida de los centros penales, esos traslados. Además, esos traslados no los autoriza el ministro. Yo no puedo, como ministro de Justicia y Seguridad, decir, cámbienme este reo de un lugar a otro. Por eso están los consejos criminológicos. Y ellos lo hacen. Si los consejos criminológicos dicen que no se puede hacer el cambio, no se hace. El ministro no puede ordenar eso, ¿verdad? Como te digo, hay mucho morbo alrededor de esto. Y otro morbo es que si se cometieron ilícitos, el ministro debería de saber. Y si hubieron permisibilidades, es porque el ministro los autorizó, ¿verdad? No hay ninguna prueba, pero se presume de que como es ministro, nadie iba a cometer una irregularidad si el ministro no lo autorizaba. Los actos arbitrarios que consigna la Fiscalía en las acusaciones en este proceso fueron de suma responsabilidad de quien lo firmaba, no de la jefe de la unidad, en este caso del ministerio, ¿cómo lo era usted entonces? No, no te entiendo. Por ejemplo, se acusa de que la firma de un director de centros penales no puede estar por encima de una decisión ministerial, en este caso. Sí, en teoría es así. Y si es así, pues entonces usted tenía conocimiento de todo esto. No. Mira, si hay muchas cosas que se dan en los centros penales que ni el director general lo sabe, porque los anotan en los libros de novedades y no le informan al director de centros penales. Y si el director de centros penales tiene una novedad y no me la informa a mí, yo tampoco estoy enterado de eso, ¿entiendes? Así es como funcionan las cosas. A ver, la Fiscalía dice que lo cierto es que del conjunto de información, hay un texto que recuerdo que salió a publicación, de toda la documentación se logra concluir que sí, el ministro de Seguridad, general David Victoriano Munguía Payés, fue el creador, ideólogo, promotor y principal defensor de la tregua. Este documento se filtró ahí en los tribunales. No, de acuerdo, pero ¿y cuál es el delito de eso? Si fuera así, ¿entiendes? Si la misma Fiscalía ha dicho que el proceso en sí no constituye delito. Si lo que pudiera constituir delito es algún crimen que en medio de ese proceso, algún ilícito, se haya hecho. ¿Entiendes? Pero, claro, la morbosidad lleva a la acusación del ministro. Ahí no hay ninguna acusación. O sea, ser ideólogo, ese es un delito. Si fuera de esa manera. ¿Entiendes? Todo esto se maneja nada más en el ámbito
político. A ver, solo para cerrar este ciclo, porque también quiero aprovechar su presencia para que nos comente sobre las actividades últimas de seguridad pública que hace la Fuerza Armada. Solo para cerrarlo, usted en 2 o 3 ocasiones en las intervenciones dijo que detrás de todo esto hay intereses de querer dañar su persona. ¿Por qué razón? Bueno, porque después del señor presidente de la República, yo soy el líder político estratégico de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está bajo mi responsabilidad por delegación del señor presidente de la República. Durante mucho tiempo se ha querido manosear a la Fuerza Armada e instrumentalizarla políticamente. Yo eso no lo he permitido ni lo voy a permitir. Nosotros somos fieles al mandato constitucional, a la decisión de la gente. Aquí hay un presidente de la República electo, la Fuerza Armada es totalmente fiel a ese presidente de la República y nosotros no vamos a permitir que la Fuerza Armada sea instrumentalizada políticamente. Yo estorbo para eso, Neto. ¿Sí? Entonces, aquellos que quieren manosear la Fuerza Armada saben que conmigo no se va a poder. Entonces me atacan políticamente. ¿Internos o fuera de la Fuerza Armada? Fuera de la Fuerza Armada. Son intereses de carácter político, Neto. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo me convierto en un blanco. Y periódicamente estoy siendo acusado. Bueno, ¿no ves el diario Latino saca un tuit el día de ayer donde según ellos yo iba a ser capturado este día? ¿Y eso para qué lo hacen? ¿Para generar zozobra o para debilitar mi imagen y mi liderazgo? Sí, ese es uno de los principios de la teoría del poder. Es decir, si querés debilitar a una persona, atacás su imagen, ¿verdad? Para que él pierda liderazgo y credibilidad, y eso es lo que están haciendo. ¿Será que también hay momentos inoportunos para poder, de alguna manera, presentar y presenciar, digamos, a la Fuerza Armada en actos que no conviene, como por ejemplo, la actitud cuestionante que algunos sectores hicieron al verlo a usted junto con el resto del Estado Mayor en un acto político del partido en gobierno? Bueno, mira, todo lo que el señor presidente hace es político. El informe que dio a la Asamblea Legislativa de sus 3 años de gobierno, de su año de gobierno en particular, es un acto político. Y nos invitaron a nosotros a ese acto político de la rendición de cuentas del señor presidente en la Asamblea Legislativa, pero también nos invitaron a un acto de rendición de cuentas del señor presidente de la República al pueblo salvadoreño. ¿No lo calificaron como un acto político usted en particular? ¿Un acto meramente político? No, era un acto político, pero no lo vimos como un acto partidario. Allí no habían colores de partido, sí había militancia, es cierto, había público, ¿entiendes? Y nos invitaron a nosotros a escuchar al señor presidente en su rendición de cuentas al pueblo salvadoreño. Y asistimos, ¿verdad? Pero eso no nos involucra a nosotros en política partidaria, ¿entiendes? Bueno, ok, interesante. Me voy a una pausa comercial. Hoy sí, vamos a hablar de tareas. Por cierto, esta semana en el análisis del tema de la seguridad pública, pandillas operan en más zonas, bajan los homicidios, pero aumenta la inseguridad. Esa es la percepción de la población en estos 3 años de gobierno, que sí sigue siendo una de las más grandes preocupaciones de la población. ¿Cuál es la lectura que usted le da en el marco de estos 3 años de gobierno a este acto significativo de opinión de la población que lo reflejan las encuestas, ministro? Por otro lado, también cuénteme, ¿conoce usted de la información esta de los marines estadounidenses, la llegada a Centroamérica como tal? Voy a la pausa y regreso para que hablemos de estos temas. No me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. Mañana no se pierda nuestro análisis político de la semana. Recuerde, los viernes 6:30
siempre a través de los 3 canales 15, 19 y 21. A ver, ministro, hay una información que obviamente sorprende desde el punto de vista de que no es frecuente creer o pretender saber que puede existir grupos armados fuera, que no fueran la Fuerza Armada, en tareas de seguridad. ¿Conoce de esta información? ¿Es cierto la presencia de marines estadounidenses en la región, particularmente del Triángulo Norte, para combatir el crimen organizado? Bueno, mira, yo no pudiera hablar por el resto de los países porque los Estados Unidos tiene presencia en algunos de nuestros países. Por ejemplo, en Honduras hay una base militar, la base de Palmerola, donde hay... ¿Todavía está la Palmerola? Porque entiendo que fue hace años. Bueno, todavía está la base, ¿verdad? Todavía ellos tienen una fuerte presencia allí, pero a mí no me gustaría, digamos, comentar sobre la presencia de los Estados Unidos en Honduras, en Guatemala, pero aquí en El Salvador sí. Ok, porque esta es una información que saca el periódico de diario1.com, no sé, la teníamos ahí, dice, contingente de marines contribuirá a combatir el crimen en El Salvador. ¿Es cierto esto? Bueno, fíjate que yo como ministro de Defensa debería estar informado de eso, y no hay presencia de marines aquí en El Salvador, con excepción de 5 marines que nos están ayudando en algunos adiestramientos allá en la base de la Unión. Aparte de eso no tenemos, y tampoco tengo información de que venga un contingente aquí al país a incorporarse en las labores de seguridad pública o en apoyo a la Fuerza Armada para las labores de seguridad pública. El señor presidente de la República en ningún momento me ha llamado a mí para hacer del conocimiento que va a venir algún contingente. Por lo tanto, esta información aquí en el país, yo la descarto en este momento. Además, si me piden a mí una opinión, nosotros tenemos suficientes recursos para combatir la criminalidad aquí en el país. Creo que los esfuerzos que está haciendo la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada están dando resultados. No obstante, sí estamos recibiendo nosotros apoyos económicos, asesoramiento en estos temas de seguridad pública. Creo que eso es bueno, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la suficiente experiencia, pero siempre es bueno escuchar a otros y sobre todo cuando el asesoramiento que te dan viene acompañado también de ayuda económica y de recursos, que es el caso de los Estados Unidos. Nosotros valoramos mucho el aporte, el asesoramiento, las capacitaciones que nos da los Estados Unidos, sobre todo en el ámbito militar, el apoyo a las acciones cívicas militares que han sido fundamentales aquí para llevar salud a la población más marginada aquí del país, pero hasta ahí. Ok, veamos. El jefe del contingente estadounidense procedente del Comando Sur, coronel Michael Samaró, dijo en rueda de prensa que el grupo de 300 infantes de Marina que iniciarán el ejercicio el 1 de junio permanecerán hasta noviembre en Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. Sí, bueno. Pero siempre han habido digamos, operaciones de ayuda, ¿no? Pues no. ¿No? Lo único que hemos recibido... No, de ayuda me refiero social, sí, campañas... Asesoramiento, sí, campañas de salud, ayuda a reconstruir de esa información no sabe nada. No, es que no la hay. Es que no la hay. ¿Verdad? Debería de ser el primero en saberlo. Sí, si es así, ¿no? El primero debería ser el señor presidente de la República. El segundo seguramente sería yo. Pero normalmente en estos temas, el señor presidente de la República me llama a consulta y me pide opinión. A ver, y no he recibido ningún llamado del señor presidente. Para nadie es un secreto conocer que el Triángulo del Norte está precisamente bajo la mirada de los Estados Unidos, tanto para la cooperación como también para la asistencia en muchas áreas y especialmente para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Claro, y bueno, nosotros tenemos una base aquí en la Segunda Brigada Aérea, contigua a la Segunda Brigada Aérea, donde está una estación de monitoreo que manejan los norteamericanos. De ahí salen vuelos para patrullar y tratar de identificar en el mar territorial nuestro movimientos de droga
pero ellos están allí circunscritos, coordinan con nosotros el trabajo, pero no nos hacen a nosotros el trabajo. Es decir, nos dan asesoramiento, nos ayudan con recursos, pero la Fuerza Armada es responsable de la soberanía nacional y estamos cumpliendo con esa labor. Y hoy por hoy no necesitamos ayuda de nadie para eso. A ver, ministro, a propósito, en el marco de los 3 años de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, el tema de la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones que tiene la población. ¿Cuál es su lectura en particular, sobre todo teniendo la participación muy importante de la Fuerza Armada en tareas de apoyo a la Policía Nacional Civil? Mira, mi valoración es totalmente positiva. Las estadísticas lo indican. Se han logrado bajar los índices delincuenciales en más de un 53% en términos de homicidios. Igualmente, otros delitos que la Policía Nacional Civil llama de eficacia. Esta es una función fundamental de los cuerpos de seguridad pública, de la Policía Nacional Civil. El señor presidente ha ordenado a la Fuerza Armada que los apoyemos. Nosotros estamos atrás de casi todos los planes que desarrolla la Policía Nacional Civil, dándole soporte con mucha voluntad, con mucha entrega, y creo que estos excelentes resultados que se han tenido en combatir el crimen se debe a ese esfuerzo de la policía y al apoyo que nosotros les estamos dando. Mira, el aporte que la Fuerza Armada da, tenemos casi 14.000 efectivos desplegados en el territorio apoyando las labores de seguridad pública. Y particularmente nosotros, yo te puedo hablar, por ejemplo, la Fuerza Aérea patrulla periódicamente todo el territorio nacional, hace actos de soberanía en todo el territorio nacional. Ayudamos con nuestros helicópteros a extinguir incendios, más de 350 incendios. Ayudamos a combatir nosotros en estos últimos 3 años. Hemos capturado 7.387 armas solamente en labores de seguridad pública de parte del Ejército. La Fuerza Naval ha roto récord en el decomiso de la droga. En los últimos 3 años, 14.564 kilos de cocaína hemos nosotros incautado, y eso tiene un valor de 365 millones de dólares, ¿verdad? Obviamente, en muchos de estos decomisos hemos tenido el concurso de otras instituciones, siempre trabajamos de la mano con la Policía Nacional Civil, pero el 90% de las intercepciones las ha hecho la Fuerza Naval a 200 millas marinas de nuestro territorio. Imagínate qué tan lejos es, que para llegar allá nos toma 3 días con los medios que tenemos, y para traer la droga de regreso otros 3 días cuando hemos hecho esas intercepciones. Es decir, la labor que la institución armada ha hecho es altamente significativa. Capturas, más de 7.000 capturas hemos hecho nosotros en los últimos 3 años en apoyo a la seguridad pública. Y estas capturas solamente las hemos hecho nosotros. ¿Qué tan coordinados, hilvanados están dentro de esas tareas para medir un poco la efectividad versus la percepción de la población que todavía no lo percibe? Bueno, nosotros estamos muy bien coordinados. Hemos designado un general que es el comandante del Ejército, el general Guillermo Herrador Peña, que es el enlace que tiene la Fuerza Armada con la Policía Nacional Civil. Él asiste a todas las reuniones que tiene la Policía Nacional Civil relacionadas con el tema de la seguridad pública. Allí le dan a él los requerimientos de apoyo. Él los pide al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y nosotros se los proporcionamos. Mira, nosotros estamos a lo largo de toda la frontera tomando control de 30 puntos fijos y 130 puntos de frontera no habilitados, donde si no estuviéramos nosotros allí ingresara contrabando, narcotráfico, tráfico de personas. Estamos realizando una labor increíble a lo largo del límite político
internacional. Estamos con presencia en todo el país, con el despliegue de los grupos de tareas conjuntas. Estamos en los 27 municipios de los 50 que ha determinado el plan El Salvador Seguro, obteniendo buenos resultados en apoyo a la Policía Nacional Civil. Estamos en el perímetro de los centros penales prestando seguridad, evitando que los reos se fuguen, colaborando a realizar registros de personas para que no introduzcan ilícitos a los centros penales. Estamos en 627 escuelas prestando seguridad ahí para evitar el acoso de las pandillas y el reclutamiento de alumnos por parte de las pandillas. Estamos en 70 lugares evitando que las pandillas desalojen a la gente y los hagan moverse a otros lugares. Es decir, la labor que la Fuerza Armada está desarrollando en apoyo a la seguridad pública es tremenda y es fundamental, sin descuidar, obviamente, nuestra misión fundamental, que es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. ¿Cuánto se ha logrado y si hay mediciones al respecto para poder saber si hay logros desde el punto de vista del debilitamiento que pueden tener esas estructuras ya en el campo? Recuperación de territorios, golpes directos, control de las armas, cómo llegan. Me gustaría que habláramos de eso ya en términos finales. Correcto. De lo que nos queda por conversar en el programa. Nos vamos a la pausa. Gracias a usted por estar participando. Muy interesante la participación. Gracias por estar activos en las redes sociales con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos quedan pocos minutos para poder, desde luego, aprovecharlos y desde luego, también ver la oportunidad de darle comentarios a los darle lectura a los comentarios que ustedes nos están haciendo. Sin embargo, dejé ahí planteadas unas preguntas, ministro, anteriormente. Ajá, me decías. Que sobre el tema de cómo puede, en todo caso, hacerse una evaluación pertinente si se han debilitado estos grupos delictivos o hay recuperación de territorios. ¿Cómo podemos medirlo? Porque recientemente, por cierto, colegas del diario de hoy, el pasado lunes, publicaban grupos operan en la zona, en más zonas, bajan homicidios, pero aumenta la inseguridad en estos territorios. Bueno, mira, las encuestas dicen bastante, pero además de eso, hemos logrado, digo porque formamos parte del apoyo que le estamos dando a la Policía Nacional Civil, de haberle dado de baja a más del 50% de los 100 más buscados líderes de las pandillas. Y eso obviamente tiene un efecto no solamente en golpear el liderazgo y la estructura de la pandilla, sino que en la desmoralización de los cuadros, de tal manera que ellos saben de que cualquier líder que salga, las fuerzas de seguridad van a enfocar sus baterías y lo van a capturar o lo van a neutralizar si se da una situación de enfrentamiento. Entonces, yo verdaderamente creo que el balance es positivo en relación a los territorios. Ahí es un poco más difícil, porque nosotros operamos en las áreas urbanas y cuando hacemos presión, ellos se van a las áreas rurales. Cuando operamos en las áreas rurales, regresan nuevamente y estamos así, ¿verdad? Pero cada vez que sucede esto, la estructura se va debilitando y se va desmoralizando. Y tenemos que repetir este proceso, porque para las fuerzas de seguridad pública apoyadas por la Fuerza Armada, nos es difícil permanecer con una presencia significativa a lo largo de todo el territorio nacional, en todos los 262 municipios, en todos los caseríos, en todas las colonias. Es bien difícil.
y en algunos lugares de estos hay fuerte presencia de las pandillas. Una vez las identificamos, operamos en esas zonas, las neutralizamos y siempre hay remanentes que se van a otras áreas. Pero yo creo que en términos generales el camino que estamos siguiendo en el ámbito de la represión del delito está arrojando resultados sumamente positivos. El control que estamos realizando en centros penales es también muy importante. Se ha logrado quebrar la estructura de mando de las pandillas, que tradicionalmente ha funcionado desde los centros penales. Entonces, en términos generales, yo creo que sí hay un avance significativo. A ver, hay una pregunta acá que aprovechamos, me dice Ernesto, somos pensionados del ITFA, ¿cuál es el futuro que tiene? ¿Qué nos puede decir el ministro de la Defensa al respecto sobre esa pregunta? Sí. La situación del ITFA. Lo que les puedo decir es que hay un compromiso del señor presidente de la República de apalancar financieramente el déficit que tiene el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada en el rubro de las pensiones. Y hasta ahora esa promesa del señor presidente se ha cumplido. Habrán habido algunos meses en donde nos hemos atrasado 3, 4 días para pagar las pensiones, pero siempre se han pagado. Nosotros estamos trabajando y estamos tratando de impulsar un decreto a través de la Asamblea Legislativa en donde hay un compromiso permanente que garantice ese apoyo que nuestro gobierno debe de darle al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Y en eso estamos trabajando. Es decir, yo puedo decir con mucha solvencia que las pensiones a nuestros retirados siempre se van a pagar. Al menos ese es el compromiso que tiene esta administración del señor presidente Sánchez Serén y se ha estado cumpliendo. Me atrevería que ese es el punto al que quería llegar la pregunta, es decir, ¿puede usted, siendo ministro de la Defensa, garantizarle a ellos que hay un compromiso para que no haya un problema serio? Aunque obviamente si se vaticina que va a ser serio, porque en términos concretos la situación previsional tanto del sector, digamos, no castrense y el castrense se perfila como una situación muy crítica, aún envolviéndolo en el tema fiscal que vive el país. Sí, bueno, si el país entrara en una crisis profunda, que no es el escenario que nosotros estamos viendo, todo el mundo tendría problemas y tendríamos problemas nosotros también, ¿verdad? Pero hasta ahora, como te digo, los compromisos se han cumplido y yo no veo en el horizonte de que se incumpla este compromiso y se dejen de pagar las pensiones. Ok, hay otra pregunta acá que me parece interesante. Reconociendo los problemas fiscales del país, ¿cómo queda nuestro bono para, pregunta acá, para la Fuerza Armada? Me imagino que es igualmente ese bono se ha garantizado y hemos visto nosotros que en la medida que ha pasado el tiempo, ese bono se ha venido incrementando. Recuérdate que cuando se comenzó a pagar el bono, se pagaban $100 a los 3 meses. Luego se aumentó a $200 y ahora estamos pagando $300 a cada uno de los elementos de la Fuerza Armada que están siendo empeñados en labores de apoyo a la seguridad pública. ¿Cómo valora usted la ley de apoyo financiero, que es el factor que puede darle garantía y ayuda para fortalecer el ITFA? Pregunta alguien acá. No sé si conoce de esa ley de apoyo financiero. No conozco esa ley de apoyo financiero. No sé si están hablando de ese anteproyecto de ley que nosotros hemos presentado, en el cual queremos que se incluya en el presupuesto de una vez por todas el apoyo que se le va a dar al ITFA por el desfinanciamiento que tiene el pago de pensiones. Sería la partida, la completa, ¿no? ¿Cuántos son? Son $57 millones. Este año son $52 millones. 52 millones de dólares. Sí, el año pasado fueron 37. A su criterio debería de estar dentro de lo que es el presupuesto. Sí, eso sería lo ideal. Eso le daría mucho más seguridad a nuestros afiliados del ITFA, pero eso es un poco más tardado porque requiere el consenso político y algunas veces es difícil encontrar ese consenso. No solamente es necesario la buena voluntad del ministro de la Defensa
o del gobierno en turno, sino que para aprobar un proyecto como ese, en la Asamblea Legislativa es un poco más difícil conseguir los consensos. A ver, ¿qué se está haciendo para depurar aquellos malos elementos dentro de la Fuerza Armada? Recientemente escuché de usted decir de que se habían hecho alrededor de 600 depuraciones o bajas. 623 elementos. Nosotros tenemos un filtro cuando ejecutamos el reclutamiento del personal que va a ingresar a la Fuerza Armada. Hacemos una serie de investigaciones de campo, hacemos investigaciones personales, hacemos exámenes psicológicos y ahí es el primer filtro. Posteriormente, en el transcurso de su desempeño, siempre hay una unidad de contrainteligencia que está monitoreando el desempeño de nuestros efectivos y si hay alguna sospecha, se da inicio a una investigación y si esta resulta positiva, entonces al personal lo separamos de la institución. A través de ese procedimiento hemos separado a 623 elementos que teníamos fuertes sospechas de que eran infiltrados. Pero esto viene desde el 2010 a la fecha. Hasta la fecha. Sí, no es en este año. Ministro, abierto y extendido, gracias por haberme permitido escudriñar estos temas, el que haya cedido parte de su tiempo también para que haya cumplido precisamente con este cometido de poder conocer el tema de las cárceles durante la administración anterior que usted tuvo como ministro de Seguridad, el tema de la tregua y por supuesto el rol de la Fuerza Armada hoy en día. Gracias por haberme acompañado. Bueno, muchas gracias. Mira, lamentablemente el tiempo fue corto, me hubiera gustado hablar un poco del rol que está cumpliendo la Fuerza Armada en el marco de una de sus líneas estratégicas, que es el apoyo a Naciones Unidas en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz, en donde el país tiene una presencia significativa en varios países. Tenemos 181 elementos desplegados en África, en América del Sur, países, ¿sí? ¿Verdad? Y eso es fundamental. Que la gente lo conozca. Yo creo que me comprometo más adelante poderlo venir a tratar, ya que despejamos esos temas y ahora entramos desde luego a hablar ya sobre esos temas. Bueno, ¿verdad? gracias Ernesto por esta oportunidad, gracias a la población salvadoreña que nos ha escuchado y siempre el compromiso de la Fuerza Armada y la voluntad de cumplir con su misión constitucional y apoyar con todos sus recursos a la Policía Nacional Civil para el combate en contra del crimen. Gracias a ustedes también. Mañana los espero. Recuerden el debate político, 6:30 de la mañana. Hoy, 8 de la noche, el reprise. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.